yo no supe ni Seguimos cuándo. en Desayunos Informales. Hace 3 semanas se aprobó la ley integral para personas trans y el sector adelante del Partido Nacional lanzará esta tarde la Comisión Nacional para la Recolección de Firmas con el objetivo de poder lograr su derogación. La comisión está presidida por nuestro invitado. Recibimos a Carlos Iafigliola, además precandidato del Partido Nacional. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, usted dijo que parece una ley peligrosa. ¿Dónde está el peligro? ¿Por qué derogarla? Bueno, antes me gustaría aclarar, porque está bueno hacerlo. Nosotros no tenemos nada contra las personas trans ni contra ninguna persona. Nosotros respetamos la dignidad humana desde la concepción misma, desde el vientre materno. No todos pueden decir lo mismo. Nosotros respetamos a todas las personas. Acá de lo que estamos hablando es de una ley, de esta ley que se aprobó, como vos bien decías, el 18-19 de octubre y fue promulgada el 26 de octubre. Estamos hablando de que estamos en contra de esta ley que se aprobó. Primero, consideramos que es una ley inconstitucional y además la consideramos... ¿Por qué inconstitucional? Y porque, bueno, se da de punta contra el artículo 8 de la Constitución de la República, que dice que somos todos iguales ante la ley. Esta ley claramente pone a unos ciudadanos por encima del resto. Pero voy a la pregunta anterior. Nosotros la definimos como peligrosa e injusta. ¿Por qué peligrosa? Porque esta ley, más allá de que se le hicieron algunos ajustes en Cámara de Senadores, ustedes recuerdan que ahí se estuvo debatiendo en la Comisión de Población, igual esta ley le da marco a la posibilidad de que menores de edad, niños y adolescentes puedan llevar adelante procesos de hormonización y cambio de sexo. Lo único que se dejó de lado es el tema de las cirugías para menores que tienen que tener la autorización de los padres. Pero todo el resto, pero incluido esto, es un tema para nosotros preocupante, que se le dé marco a la posibilidad de que un niño o un adolescente pueda entrar en un proceso de este tipo, que es un proceso irreversible. A nosotros nos preocupa muchísimo. Pero además una cuestión también que tiene que ver con quienes empujaron esta ley. Una gran paradoja, es el Frente Amplio que empuja esta ley. A ver, el mismo Frente Amplio que hace unos años atrás, ustedes lo tienen claro, decía cuando hablábamos de bajar la edad de imputabilidad, que de 18 a 16, que esos menores de 16 a 18 no estaban maduros para asumir algunos temas que tenían que ver con su comportamiento en la sociedad. Resulta que ahora el mismo Frente Amplio abre el tema y dice que hasta adolescentes y menores de edad, no 16, mucho menos, puedan tomar este camino. ¿Y las libertades individuales? ¿Y las libertades individuales en este caso? ¿Cómo funciona el concepto? Pero también, Jaime, a la hora de analizar un tema como este, cuando se trata de niños y adolescentes, a nosotros nos parece que la patria potestad sigue siendo un elemento clave, central. También está contemplado en la Constitución de la República en el artículo 41. Entonces, nos parece que queda la puerta abierta a un tema de extrema gravedad. Por eso decimos de peligroso. Lo segundo, ¿por qué? Ahora, Daniel, perdón, Carlos, en esa irreversibilidad del proceso de la que vos hablas, hay muchos especialistas que en realidad lo que entienden que es irreversible es la asunción de la persona, tenga 14, tenga 15, tenga 16, tenga 17, tenga 18 o tenga 20, de su condición sexual. Que según nuestra legislación es cada persona la que la tiene que definir, más allá de lo que vos puedas pensar, lo que yo pueda pensar, lo que pueda pensar cada uno. Y entonces, en ese proceso irreversible, en el cual la persona es la que decide, en este caso, ser una persona trans, lo que va a ser irreversible es esa vida. Y entonces, cuanto antes comiencen determinados procesos, como el de la hormonización, probablemente eso le permita vivir una vida más acorde a cómo se siente. Yo te sigo el razonamiento, pero cuando se trata de niños y de adolescentes, ¿qué quiere que te diga? Uno va a los casos reales, además, Carlos. Cuando entrevistamos al doctor Márquez, que te habla de niños de 6 años que ya tienen clarísima su sexualidad y que se sienten niñas estando en cuerpo de niños, y eso lleva todo un proceso. Cuando llegan a los 16 años, que todavía no cumplieron los 18, lleva a problemas mucho más complicados, como intentos de suicidio, que es lo que he hablado, y de esas historias que no paramos de conocer. Cuando te enfrentás a esas historias, ¿ahí qué pensás? A ver, también tengo historias de las otras, Tengo historias de acá en el Uruguay y en el mundo
de personas que han entrado en este proceso aún con edades tan tempranas y después se dan cuenta que no era así, que era un tema de que en determinado momento tuvo una percepción. Hay cuestiones que hacen a la vida de la sociedad que van también llevando, hay modas también en algunos momentos. Entonces, por eso digo, preservar... Pero nadie es trans por moda. Claro, vos decís que hay moda y ahora quiere ser hombre, ahora quiere ser mujer. Yo estoy hablando de que es un proceso y darle en el marco de la ley a un niño y a un adolescente la posibilidad que aún sin el consentimiento de los padres, porque lo que dice la ley es que si no tuvieran el consentimiento de los padres, está creada una figura legal que puede sustituir a los padres. A nosotros nos parece que este tema es grave, es un tema muy delicado y además le está pasando por encima, repito, a la patria potestad, a los padres. Estoy hablando de menores. Vamos a hablar del otro tema. ¿Por qué la llamamos injusto? A ver, cuando se trata de una persona mayor de edad, está todo bien. Si está pensando en que se autopercibe de un sexo distinto a su sexo biológico, que entre en ese proceso de hormonización, está todo bien que lo haga. Ahora, lo que no entendemos, y eso también es cuestionamiento de la ley, es por qué el Estado le tiene que garantizar ese proceso, esas operaciones. Claro, la diaria dice que recurran a colectas populares. Bueno, no, pero cierro el razonamiento y si querés termino en eso. No entendemos por qué el Estado le tiene que garantizar a estas personas que se autoperciben de un sexo distinto ese proceso y esas operaciones, que estamos hablando de operaciones muy complicadas y que pueden costar más de 600, 700 mil pesos. Otra gran paradoja, es decir, un Estado que no logra garantizar temas básicos de salud, que no logra garantizar medicamentos de alto costo, cirugías que muchas veces, ahí voy al tema, muchas veces las personas han tenido que recurrir a colectas populares para poder llevar adelante una cirugía para su hijo donde les va la vida, porque el Estado no se las puede dar, no se las garantiza. Y ahora le vamos a garantizar a las personas que se autoperciben de un sexo distinto. Bien. Este tipo de operaciones no lo entendemos, no lo compartimos. No lo comparte, le parece que hay una diferencia de cómo se trata a las distintas personas. Carlos, yo en todos lados, lo decía recién Daniel, hay que ponerse de un lado y del otro. No es que yo esté opinando, sino que me pongo del otro lado justamente para saber tu opinión y por lo que pueden estar pensando. Del otro lado también te dicen, bueno, no es lo mismo cuando hacen una campaña pública, popular o ponen alcancías, cuando estamos hablando de una persona que tiene cáncer y que está juntando plata para una operación, que cuando te ponen, todavía estamos en 2018 y no hay información de todo, decir, bueno, una persona trans que se quiere operar y no tienen más información que esa. La cantidad de información que tienen de una enfermedad y de lo que le está pasando a una persona trans durante toda su vida no es lo mismo. Son mucho más vulnerables porque son echados de las casas, porque eso está hecho, hay encuestas. Son cerca de 1000 las personas trans en nuestro país, según la última encuesta del MIDES. El promedio de vida son 40 años. No tienen el acceso a los estudios como los demás. No tienen accesos laborales como los demás. La mayoría terminan prostituyéndose porque no consiguen trabajo. Y las operaciones son echados de la poquitas, casa. Además, ¿no? Claro, tampoco son las eso. Sí, de repente de hormonización o ponerse senos, pero no las del cambio de sexo. Cuando enfrentás todo esto decís, bueno, lo último que ha pasado en Salto, justo después de que se aprobara esta ley trans, esta agresión a una mujer en Salto, que además le pegaban, y no recuerdo bien, pero esa hora anda a cobrar la pensión o algo así fue. Hablando de esta pensión de las personas nacidas antes del 31 de diciembre del 75 que muestran haber sido víctimas de violencia durante además la dictadura. Cuando no son todas, por eso cuando ella era nacida en el 78, además. Sí, ni siquiera les tocaba cobrar esta pensión, pero de todas formas son muy pocas, porque la mayoría que tendrían que tener esa edad fallecieron. Y además se los acusa a ustedes justamente de promover y de provocar... Sobre todo Verónica Alonso. El oficialismo ha sido muy duro con lo que ha dicho Verónica Alonso, pero... Cuando uno ve todo esto, dice, bueno, ¿qué pasa con aquellos que tienen esta opinión y les decís, no, la posibilidad es la misma si van a recaudar fondos para una campaña para operarse, o la posibilidad es la misma a la hora de ir a estudiar o de ir a trabajar? Está comprobado que no. Bueno, a ver, tiraste una cantidad de cosas. Primero, sí, hice todo el escenario. No, está bien. Sobre el tema de Salto en particular, yo saqué, bueno, la forma que tenemos de expresarnos a través del tuit, enseguida, repudio total a lo que pasó en Salto, a ese ataque que recibió una persona trans. Repudio total.
repudio total a cualquier hecho de odio, discriminación y violencia en nuestra sociedad. A este y a otros que han habido y que pueden haber. Repudio total. Respecto al tema, sí, yo comparto que no es lo mismo. Y seguramente pueda faltar algo de información. Ahora, ¿sabes qué? Pero comparto que no es lo mismo del otro lado, no del lado que alguno puede pensar. Para mí no es lo mismo cuando se trata de la vida de una persona, de un niño que puede vivir o no vivir, si se le hace una intervención o si se le da a una persona un medicamento de alto costo, a estos casos. En todo caso, yo creo que estas cosas sí las debiera garantizar el Estado. Y respecto al tema... Cada vez debería garantizar las dos, ¿no? Claro. Llegado el caso, Carlos, y ahí no somos nosotros los en una que tenemos visión que decidir. amplia, el Estado debiera garantizar todo. Ahora, yo soy una persona que está en la actividad pública y tengo que también ver cuál es la mirada integral del Estado. Yo no puedo darle para adelante a esta ley con nombre y apellido cuando está pasando lo que recién relataba. Entonces, por eso es que yo me pongo fuerte críticamente, porque yo no veo que se hagan leyes que intenten solucionar este tipo de problemas. Pero esta sí, con nombre y apellido, y como hemos dicho más de una vez, con una guiñada hacia las barras. Lo otro, sobre el tema de la discriminación, yo estoy en contra, obviamente, de la discriminación, pero la que pueden haber recibido personas trans, por supuesto que estoy en contra. Ahora, también hay otros sectores de la sociedad que son discriminados a la hora de salir a buscar trabajo, a la hora de conseguir vivienda. Por favor, hay un montón de sectores en la sociedad. Entonces, a mí esto de que se haga una ley con nombre y apellido no me gusta, porque acá esta ley dice que las personas trans van a tener becas estudiantiles por encima del resto de los ciudadanos. Éramos todos iguales ante la ley hasta acá. Ahora, por encima del resto de los ciudadanos van a tener becas estudiantiles. El 1% de cargos públicos tiene que ser cubierto por personas trans. En muy pocos años todos los trans van a ser empleados públicos, porque lo prevé la ley. Tercero, se le da vivienda por encima del resto de los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te parece justa esta ley? Entonces, ¿ahora cómo sigue? ¿Cuál es la fecha y cuántas firmas hay que tener para llegar a ese referéndum? Bueno, nosotros ingresamos en uno de los caminos, recién se lo decía fuera del aire, uno de los caminos previstos por la Constitución de la República de la Ley, que es recoger un 2% de las firmas. Tenemos 150 días desde la fecha de promulgada, se promulgó el 26 de octubre, o sea, tenemos hasta el 25 de marzo para conseguir más de 55.000 firmas. Si la Corte valida las 55.000 firmas, se dispara el paso 2, la Corte debe convocar un domingo separado de una elección a una elección donde la ciudadanía tiene que decir si quiere seguir adelante con este recurso de referéndum. Como fue en el caso del aborto, que ahí no se llegó ni al 10%. Claro. No se llegó, y ahí es por 9%. Separado de cualquier elección. Y separado, y si se logra ese 25%, recién se dispara un referéndum obligatorio que también va a convocar la Corte Electoral. Este es el camino que hoy empezamos a emprender. A las 5 de la tarde en el anexo del Palacio Legislativo vamos a hacer el lanzamiento. Y bueno, lo que apelamos, obviamente nosotros estamos en contra del tema de fondo, pero lo que apelamos también, como en otros casos, yo he firmado referéndum que quizás no estaba de acuerdo con el tema de fondo. Que se instale el diálogo. Pero está bueno que se discuta y está bueno que la ciudadanía pueda terminar definiendo. Como sé que cerramos, les quiero dejar un regalito. Este es nuestro programa de gobierno de nuestra precandidatura. Lo presenté el 2 de agosto de este año en el directorio del Partido Nacional. Acá está lo que Carlos Iafiliola y el Movimiento Adelante piensan todos los temas. ¿Sigue hasta el final, Iafiliola? ¿Va a seguir hasta el final? Sí, hasta el final. Largué para llegar hasta el último domingo de junio. Largué para ganar. Sé que es bravo. Y además se siguen sumando precandidatos. Bienvenidos. Sartori, bienvenidos a todos los que quieran venir. En la medida que vengan a trabajar por el bien común. Bienvenidos todos. Y después de junio veremos qué pasa. La intención es seguir, obviamente. Bien, bueno, te tendremos más adelante, Carlos, para hablar de la propuesta del proyecto. Hoy, perdona que te llevamos a los trotes, pero... todo bien. Estaba placeres, yo digo, ¿se desgastaron con placeres? No. Lo que pasa es que los tiempos televisivos no sabes lo que es mi cucaracha, el vamos. Por eso te llevo tanto tema rápido y despido rápido. Fui compañero de Daniel en la Junta Departamental. Fuimos los 2 ediles en un tiempo, así que lo conozco ahí. Vean, Carlos Iafiliola, muchísimas gracias. Un gusto. Nosotros tenemos que ir rápidamente a ver cómo está el